Bienvenidos a COSABI Podcast, un espacio en donde aprenderás sobre temas relacionados a tus finanzas, con la conducción de Yancy Torres. Hoy conversaremos sobre el tema: ¿cómo prepararse para formar una familia? Bienvenidos a COSABI Podcast, y es que los temas que nosotros tratamos aquí es para que usted tenga una mejor vida y también se la pueda dar a los suyos. En El Salvador hay una creencia que muchas veces por casarse, porque llegan a una etapa adulta, las personas tienen sí o sí que tener hijos, pero esto tiene una responsabilidad que va más allá de colocarle un nombre o de arreglar un cuarto o una cuna. Tiene muchas responsabilidades. La principal y la que más afecta muchas veces es la económica, que puede desembocar en desapegos y en problemas emocionales entre padres e hijos. Por eso hemos invitado a un psicólogo familiar. Él es Felipe Macín, quien nos va a ayudar sobre esas técnicas o consejos para prepararnos para formar esta familia. Bienvenido. Muy amable, gracias por la invitación. Estoy agradecido por lo que en todo caso vamos a poder disertar el día de ahora, que es un tema muy importante. Como lo decía, en nuestro país se acostumbra preguntarle a la mujer, a los hombres: ¿te casaste cuando viene el primer bebé? ¿O llegas a cierta edad y te estás quedando sin hijos? Una decisión y una presión muy fuerte, pero es una decisión que hay que tomar con inteligencia para tener esa buena relación entre padres e hijos. También se dice: con el estudio que le dé a mi hijo y luego que vea qué hace. ¿Realmente un hijo necesita de sus padres solo el apoyo para el estudio, o hay algo más detrás? En esencia, no solamente el estudio, una serie de habilidades y conocimientos que debe de tener el niño en lo que va creciendo. Es una gran responsabilidad por parte de los padres apoyar a los hijos justamente en el aquí y el ahora, al momento de que van teniendo diferentes retos, desde los 5, 10, 15, 20. Cada etapa o estadio de desarrollo va a ofrecer un reto para el niño o la niña, y que va a requerir que justamente papá o mamá estén justamente preparados para que eso pueda suceder, porque no solamente de mandarlo a la escuela va a aprender. Obviamente la primera interacción es con la familia, desde el momento de la concepción al momento de tenerlo ya en los brazos, que va dando sus primeros pasos, va a la escuela. Todos esos retos los va a vivir con papá y mamá. Otro de los puntos que se descuida mucho es el patrimonio. Realmente no se está pensando en el futuro de los hijos al tenerlos sin antes asegurar un hogar. ¿Por qué será que los padres no consideran esto como algo importante? Y allí uno de los efectos negativos que encuentro es la necesidad que tienen muchos de conseguirse hasta más de 2 trabajos para poder sostener una familia. Se cortan los lazos, la convivencia entre padres e hijos, pero creo que las personas es en lo que menos piensan a la hora de planificar una familia. Justamente la palabra planificar es lo que necesitamos hacer una gran incidencia, porque en generaciones anteriores hemos tenido mucha dificultad para poder tener un acercamiento de planificación familiar como tal. ¿En qué momento vamos a planificar una familia? Y los jóvenes tienen muy poca información acerca de esa situación, de sus propios cuerpos, de la generación, la gestación de un ser humano, y por consiguiente todo se lleva a un punto donde las personas sienten, creen o piensan de que son completamente libres de sus cuerpos y necesitan ser muy responsables con las decisiones. Al momento de tener un hijo, obviamente eso es en un momento independiente una situación que puede crear en el ser humano una gran catástrofe o crisis, o en todo caso una gran alegría, porque cualquiera de las dos puede suceder. Como bien dices, si en todo caso no nos preparamos económicamente, las personas obviamente van a fracasar para poder brindar el sustento necesario a ese niño o a esa niña. Y es que hay que evitar las frustraciones y los reclamos, porque principalmente se escucha mucho de los padres: es que yo me he desvivido, yo abandoné mis sueños, yo di todo y me quité el pan de la boca para ti. Y ocurre realmente lo que ellos dicen, que los padres se ven obligados a quitarse la comida por sus hijos, pero es una parte como que bien difícil. Muchas veces cae en eso, en la falta de preparación, a veces no se tiene
tiene previsto tener un hijo, pero llega y no tenemos ni siquiera un ahorro, sabiendo que los hijos pues representan esa inversión económica muy importante, pero al reclamarle o recriminarles ese tipo de cosas, pues comienzan también las fracturas entre la relación de la familia, ¿no? Es correcto, las pautas transaccionales entre las familias se ven fragmentadas y obviamente ya se vuelve más un reclamo de los padres hacia los hijos, donde tú me truncaste la vida, donde tú tuviste la culpa. En realidad el niño o la niña no ha pedido nacer, nosotros lo trajimos a la vida y nosotros somos los responsables de ese ser humano que necesita todos los cuidados y toda la atención, y no podemos depositar en el niño o la niña toda esa responsabilidad porque no le compete, y los niños comienzan a crecer sin afecto, distantes de las figuras paterna y materna y con un sentimiento de poca valía grande, y tenemos adultos que van a tener serios problemas con su autoestima. Bueno, también un punto que no me gustaría dejar de lado, que es la parte emocional, y es que los hijos aprenden las conductas y los hábitos de sus padres, pero muchas veces estas parejas tienen hijos por la presión social, lo que decía, que generan un vínculo, no generan este vínculo de amor con sus hijos, muchas veces lo generan con los abuelos, con los tíos, que se quedan pues cuidándolos, que los padres se tienen que ausentar para trabajar y todo esto, y viene de los hijos luego un rechazo hacia los padres. ¿A qué edad se considera que se está preparada una persona psicológicamente para tener un hijo, que ya puede dimensionar de verdad la responsabilidad y saber manejar todos los contratiempos que le ven, y no simplemente decir no puedo con esto, mamá, críame tú a mi hijo? Podríamos considerar una buena etapa entre los 30 y los 35 años. ¿Por qué? Porque justamente en nuestra primera etapa estamos estudiando, estamos generando justamente las habilidades y las destrezas que vamos a necesitar para enfrentar una actividad laboral. Luego de ello, enfrentar justamente un trabajo y comenzar a hacer un patrimonio al respecto, y encontrar justamente a la pareja que va a acompañarme el resto de la vida. Y obviamente nuestros cuerpos están biológicamente maduros entre esas edades, y justamente para poder enfrentar no solamente económicamente, sino que físicamente la atención para un niño, y nuestra inteligencia emocional, nuestra madurez emocional al momento de atender las necesidades de otro ser humano. Claro, porque pasa también que si estás en la etapa joven, hay quienes pues no se la piensan bien y también se corta, por ejemplo, el poder ir al cine, poder ir a la disco, poder hacer tales eventos, y entra la frustración y, como digo, recriminar a los hijos: por ti dejé de vivir. Pero estos son los puntos que no podemos dejar de lado, por más duros que sean. Pero ahora vamos a la parte positiva y lo que usted sí puede hacer para ser esa madre, ese padre ejemplar y formar esa familia, y que sea una experiencia linda. Hay factores tan sencillos como aprender a cocinar, por ejemplo, para los hijos, para la familia, para unirlos. ¿Qué más podemos hacer? Las pautas transaccionales, como bien hablamos, van a unir a la familia, las tradiciones que podemos traer de nuestras familias de origen y compartirlos y crear una nueva tradición dentro de nuestras familias. El que cada uno de nosotros pueda aportar, y lo que yo puedo compartirle a mi hijo o a mi hija en un momento determinado vivirá en ese ser humano el resto de la vida, y eso une más a la familia. El aprender a hacer un barquito de papel, el aprender a hacer un huevo picado, el aprender a sembrar una plantita, no es exactamente lo que aprendemos, sino la interacción que nosotros tenemos con ese ser humano en ese momento, que no es un extraño, sino que es parte de mí y yo soy parte de él o de ella. También las tareas como saber lavar, limpiar, conducir, también a la hora de tener los hijos, creo que también se recorta mucho el presupuesto, la entrada, los fondos tienen que priorizarse por si al niño le pasa algo, para los estudios. Y creo que cuando las parejas también están jóvenes, se despreocupan y dicen: no podemos ir a comer a un restaurante, no pagamos a alguien que nos limpie. Pero todas estas cosas también pueden ocasionar de repente problemas en pareja. Es que no aprendiste a cocinar, no aprendiste a lavar, y tú, ¿por qué no me ayudas? Comienzan también los pleitos. Y algo tan sencillo que se puede comenzar desde antes de planificar tener esta familia, ¿no? También hablemos sobre el tiempo de calidad. ¿Qué rol juega en la crianza de los niños que los padres estén presentes? Es muy importante,
porque dependiendo de la figura paterna o materna, se establece justamente los patrones comportamentales que nosotros vamos a tener en sociedad, cómo cada uno de ellos aporta lo que se requiere para que nosotros conozcamos las normas, las reglas en sociedad y obviamente actuar en consecuencia. ¿Qué es lo más sabio que puede hacer una pareja? Porque considero que el formar una familia pues debe venir desde los padres, desde antes de pensar si va a ser niño o niña, una conversación sana que ellos pueden tener sincera, de sentarse y hablar las cosas para no encontrarse con sorpresas. ¿Qué preguntas o qué comentarios deberían incluir, que son importantes y que usted ha aprendido a lo largo de su carrera como psicólogo familiar, que dice usted, esto es indispensable? Si usted pudiera hacer una guía, ¿cuál le diría como padres? Hablen de esto antes de tener hijos. Primero, como adultos, ¿quieres tener un hijo o una hija? Las metas de los adultos obviamente tienen que estar en consonancia, porque yo no voy a hacer una pareja con alguien que no tiene como meta en su vida el tener un hogar, el tener una familia. Entonces, obviamente, desde ese momento estamos planificando nuestro hogar, porque si la persona no lo desea, es ahí donde debemos de parar esa relación, porque no voy a supeditar mi deseo con respecto al del otro. Sería muy injusto y la cuestión es que se vuelve un problema más adelante. Esa sería la primera que debemos de hacer, porque está visto que en consulta, al momento de enfrentar este tipo de situaciones, yo tuve que hacer a un lado mi carrera por ser mamá. Y eso no puede ser. Necesitamos que los dos estén en sintonía para que sea un objetivo mutuo como primera instancia. Ya cuando en todo caso eso se establece, ¿en qué momento de nuestra vida va a suceder? ¿Qué necesitamos económicamente para enfrentar esa situación? ¿Dónde vamos a tener nuestro hijo? ¿En un hospital privado o en una institución nacional? ¿Dónde va a crecer? ¿Dónde va a estudiar? ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué condiciones materiales va a tener? Todo eso debe de ser una de las cosas que debemos de pensar justamente antes de tenerlo. ¿Económicamente podemos enfrentar ese reto o no? Y es muy responsable saber, podemos enfrentar 1, podemos enfrentar 2, pero no vamos a enfrentar 14 como en 1900 o 20 niños en 1900. Entonces es muy responsable del adulto el poder saber qué condiciones puedo brindarle a mi hijo o mi hija en determinado momento de la vida. Y por otra parte, imagino que también ha recibido o ha visto casos que han sido lo contrario, que han sido padres responsables. ¿Y qué podemos rescatar de esos ejemplos de los que han llegado y dicen, lo pensamos, lo planificamos, y que en realidad muestran una familia unida y que todo les funcionó? Bueno, dicen, no hay un manual para ser padres, pero sí hay cosas que pueden evitar como que ciertos problemas. Y de esos casos que han llegado a su consultorio de gente que sí ha sabido hacer las cosas, ¿qué es lo más importante que rescata en ellos? He encontrado gente maravillosa que tienen una familia estupenda, y dentro de ello he podido notar de que una de las cosas que suelen hacer es mantener a su familia de origen al límite. Evitar que las familias de origen incidan en la crianza de nuestros hijos. El peor castigo que podemos hacerle a nuestra familia es que permitir irnos, o irnos a vivir a la casa de los suegros, o permitir que mamá o papá, los suegros, cuiden a nuestros hijos, interfieran justamente en la crianza o las normas del hogar. Y justamente eso ayuda a controlar un sinfín de problemas. Poner límites. Excelente, gracias. De verdad que ahí aprendemos muchos aspectos que no debemos repetir si se han venido dando dentro de nuestra familia. Hay que investigar las cosas que no son normales. Hay que prepararnos económicamente, un patrimonio. Tal vez no sean los mayores lujos, pero algo que le brinde seguridad a usted y a sus hijos para que puedan vivir y tener una historia bonita como una familia. Y ya lo vimos, sí, hay casos posibles de eso, y para eso estamos nosotros también, para brindarle a usted la orientación. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ahí están abiertas las puertas y para usted también a través de nuestras redes sociales, búsquenos en YouTube como Cosavi Podcast y nos puede buscar también a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y Spotify, Cosavi Podcast y Cosavi Ahorro y Crédito. Este es un espacio para hacer brillar el león que hay dentro de ti. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Cosavi Podcast. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa por Facebook Live o a través de la plataforma de Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web www.cosavi.com.sb.